Welcome back. We are joined today by Max Blumenthal, the editor and Bienvenido de at nuevo. The Grey Hoy nos Zone, acompaña Max to Blumenthal, discuss, editor jefe de the The Grey embargo Zone, and para hablar what del is happening memorando de in the entendimiento y de lo que está relationship. ocurriendo en la So, thank you for coming relación back entre on. Estados Unidos e Great to see Israel. you, Glenn. Así que gracias por volver al programa. I guess Encantado my de first verte, question Glenn. was, Mi primera yeah, very pregunta specific, era and it's bastante the concreta. memorandum Se of trata del understanding, memorando de which, entendimiento, I assume que por the lo que US entiendo, attempted to Estados sign Unidos quite tuvo que reluctantly, firmar given that con bastante it reads reticencia, as ya que casi parece well, una declaración de tacit declaration rendición. of, surrender Pero al mismo almost, tiempo, entiendo but por qué again, era I necesario understand why it had to firmarlo. be signed, Aún but at así, the same cuesta time, imaginar que it's hard Estados to Unidos pueda aceptar imagine realmente the esos US términos. to, Ya sabes, well, el being sistema able to político accept estadounidense es muy that. complejo, y aunque Again, the Trump US has its reconoce own que es complicated necesario poner fin a legal esta system, situación, even though no Trump tiene recognizes necesariamente la that última it's palabra, ni la necessary to única put an end to palabra this. en este asunto. He Así does que me have gustaría que necessarily hablaras the un final poco say de la or the política only say in this interna. matter. It's as it I you was how it wondering if you denkt. could speak to some of the domestic politics, how people in the United States are reacting to, well, what I would define as a defeat, at least. Well, this was also a major political defeat for Donald Trump. Bueno, esto también fue una gran derrota política para Donald Trump y se está encaminando hacia una catástrofe. Por eso Donald Trump intenta vender otro tipo de acuerdo. En realidad no hay ningún acuerdo, pero sí un memorando distinto a su base y al público estadounidense, diferente del que Irán entiende que se había pactado. Hoy, Donald Trump declara que habrá inspectores de la OIEA que irán a Irán para revisar los sitios nucleares. Y eso es algo que Irán ha rechazado hasta ahora. ¿Y por qué iban a aceptarlo después de los asesinatos de Mohsen Fakhrizadeh, el Oppenheimer de Irán y de otros físicos cuánticos y científicos menos conocidos que fueron asesinados durante la Guerra de 12 días? Y después de eso, ¿cómo consiguió Israel esos nombres y los incluyó en su lista de objetivos? Israel get these names and put them in its target bank? Well, we know Israel hacked into the private accounts. Bueno, sabemos que Israel hackeó las cuentas privadas de Rafael Grossi, el secretario general de la OIEA, y obtuvo esos nombres a través de inspecciones anteriores en las que Irán tuvo que entregar los nombres de sus científicos. Así que no parece que Donald Trump esté presentando realmente el memorando de entendimiento que tiene que firmar ante su propia base, porque Estados Unidos sufrió, creo yo, la peor derrota estratégica, quizá, de toda su historia. Una derrota militar. En muchos sentidos, una derrota peor que la de Vietnam, porque el daño económico no se ha contenido y no se va a contener, incluso si el conflicto terminara ahora mismo. La situación de cara al verano pinta muy mal, y me dicen personas del mundo de la inversión que el petróleo es una apuesta segura en este momento, porque los precios no van a mantenerse bajos. Así que Donald Trump tiene que hacerlo, y en cierto modo, él ha... So Donald Trump has to do this, and at the same and you know, in some ways he has won back. He's won back some of the support. ha recuperado parte del apoyo de su base. Ha puesto a J.D. Vance como el vendedor del memorando de entendimiento. A Vance siempre se le presentó al público como uno de los que pondrían límites en el tema de Irán, pero no pudo hacer nada, evidentemente, cuando Benjamin Netanyahu vino a Washington y básicamente le dio a Donald Trump sus instrucciones en febrero. Ahora, sin embargo, J.D. Vance está teniendo una especie de regreso. Está recuperando algo de credibilidad. Marco Rubio no aparece por ningún lado. Donald Trump está respaldando públicamente a J.D. Vance. Y Trump se enfrenta a una fractura dentro de la élite del Partido Republicano. Los republicanos del ala de George W. Bush, los más cercanos al neoconservadurismo, están indignados con el memorando. Y los republicanos del grupo Israel Primero, como Ted Cruz o Roger Wicker del Comité de Relaciones Exteriores, también están claramente muy molestos. Y luego está el movimiento sionista que apoyó a Trump y ahora lo está atacando, incluso en el periódico de Miriam Adelson en Israel, Israel Hayom, ese panfleto de propaganda pro Netanyahu del que podemos hablar después, que ahora va contra Donald Trump. De repente, Donald Trump es impopular en Israel. Están tan acostumbrados a salirse con la suya que se volverían contra él en un segundo. Pero creo que uno de los elementos más cínicos y perversos de la política estadounidense
que ahora intenta presionarle por haber firmado este memorando de entendimiento y hacerlo en Versalles, con todo el simbolismo de firmar básicamente una declaración de rendición en Versalles, son los demócratas. Y los demócratas lo hacen porque ese memorando es impopular entre el público estadounidense, no porque no quieran la paz con Irán, sino porque no quieren que sea Donald Trump quien lo firme, porque Donald Trump es impopular. Donald Trump es una figura ampliamente odiada. Donald Trump is unpopular. Donald Trump is a widely hated figure, so anything associated with Trump is Así que todo lo que esté asociado con Trump está condenado al fracaso. Esto es como una nueva, creo que es una encuesta de la CNN. El 64% de los estadounidenses no aprueba el memorando de entendimiento. Es casi el mismo porcentaje de gente que no apoyó la guerra de Irán. Entonces, ¿por qué no querrían que hubiera paz? ¿Por qué no querrían un memorando de entendimiento? Porque lo está haciendo Trump. Ahora mismo, todo lo que sale en las noticias no es. O sea, la noticia principal en Estados Unidos, si ves los canales de cable, no es el memorando. No se habla de la dinámica del acuerdo, ni de si Irán va a renunciar realmente a su material nuclear o aceptar inspectores. Se habla del estanque reflectante del National Mall y del hecho de que un exolímpico fue arrestado por meter la mano en el agua, porque Trump acaba de supervisar una absurda renovación al estilo Mar-a-Lago del estanque reflectante que costó unos $30 millones. Y además dio el contrato, sin licitación, a un amigo suyo. a no-bid contract to a crony, and now the pool is filled with algae blooms. It's turned green. Y ahora la piscina está llena de algas. Se ha vuelto verde. El sellado azul se ha agrietado y la Guardia Nacional está vigilando el estanque reflectante. Cualquier estadounidense, cualquiera que se acerque, puede ser arrestado. Y Trump está culpando a los vándalos por el fracaso de este proyecto de renovación tan llamativo, y en eso es en lo que todo el mundo está centrado ahora mismo. Se ha convertido en una especie de microcosmos, o de canal, de todo el desprecio público hacia Donald Trump. Y eso se está transformando en oposición al memorando de entendimiento, simplemente porque es Trump quien lo impulsa. Y eso es un problema real. Y justo detrás de todo este espectáculo político están figuras como Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio, Mike Waltz, todos esos operadores pro-israelíes cuyas carreras han sido impulsadas y utilizadas por el lobby israelí, o simplemente son seguidores del movimiento sionista. Jared Kushner, de hecho, llevó a Nick Stewart, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que es el principal intermediario israelí que ideó esta guerra en Washington. Lo llevó a Suiza para las negociaciones. Así que esas figuras siguen muy presentes dentro de la administración Trump y están preparadas para desbaratar cualquier memorando de entendimiento o impedir un acuerdo. Pero creo que lo que están haciendo ahora mismo es simplemente ganar tiempo, y ven esto como una especie de secuencia estratégica. Hay muchos factores que juegan en contra del éxito del memorando, aunque el público estadounidense está claramente en contra de volver a la guerra. Bueno, lo que dijiste sobre Trump, hablando de un memorando distinto, creo que es bastante evidente. No solo por cómo sostiene que la OEA tiene que intervenir, sino también porque dice que Estados Unidos no tiene que pagar ni 10 céntimos. El memorando es muy claro. Afirma que ha amenazado a Hezbollah para que deje de, lo que él llamó un comportamiento disruptivo, creo. Pero son los israelíes quienes siguen ocupando el Líbano. Así que todos esos puntos del memorando y, por supuesto, las amenazas a Irán durante la negociación también están prohibidos. No parece tener intención de cumplirlo. Sí, parece que podría estar ganando tiempo, quizás solo para que el petróleo fluya y los mercados se estabilicen. Pero cuesta imaginar que esto llegue a aplicarse por completo. ¿Y cómo ves a Israel en todo esto? Da la impresión de que está en una situación complicada ahora. Es decir, lleva décadas presionando por una guerra con Irán. Al final consiguió a su hombre en la Casa Blanca, Trump lo hizo, y claramente no salió como esperaban. Irán ha salido fortalecido, a pesar de toda la muerte y la destrucción.
Pero entonces, ¿dónde deja eso a Israel en este momento? Quiero decir, ¿hasta qué punto hay pánico? ¿Y cuál sería el plan B, básicamente? I mean, how bad is the panic and what's plan B essentially? Israel reportedly proposed Según se informa, Israel propuso a Estados Unidos destruir toda la infraestructura de Irán en 48 horas. Y Estados Unidos rechazó esa idea porque sencillamente es algo que no puede hacer. Creo que incluso la administración Trump, por muy bufonesca que fuera, entendió que aquello no era más que otra maniobra para arrastrar a Estados Unidos de nuevo a una guerra que no puede ganar, y en la que no logró ninguno de los objetivos militares que había declarado desde el principio. Y fue nada menos que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, quien se opuso a la guerra antes incluso de que empezara, y empezó a filtrar información al Washington Post y al New York Times, diciendo que Estados Unidos sufriría una escasez de municiones, como efectivamente ocurrió. Dan Kane declaró después ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, creo que en un intercambio con el senador Dick Durbin, que la Marina de Irán no había sido destruida y que Estados Unidos no podía abrir militarmente el estrecho de Hormuz. Esto fue mientras Donald Trump decía, y lo sigue diciendo hoy, que su ejército estaba diezmado, que la Marina había sido destruida. Puede que eso sea lo que le están diciendo a Donald Trump en su cámara de eco, pero yo creo que en realidad es el argumento que él quiere presentar a su base para poder seguir vendiendo el memorando de entendimiento después de esta derrota. Así que Estados Unidos no puede avanzar. No hay una forma clara de que el país logre ahora unos objetivos militares que antes no consiguió, a menos que esté dispuesto a desplegar una cantidad enorme de poder aéreo y a perder decenas de aviones, quizá también pilotos, incluso arriesgarse a que los capturen, con tal de destruir las llamadas ciudades de misiles de Irán y su capacidad de disuasión. Y no estaba dispuesto a hacerlo. La guerra se libró con municiones de largo alcance. Evidentemente, después de perder varios F-15 y de que un F-35 estuviera a punto de ser derribado, Estados Unidos no quiso enviar la gran cantidad de fuerza aérea que habría hecho falta. Irán, en cambio, tiene una doctrina militar muy inteligente, basada en, de hecho, estaba viendo el partido del Mundial entre Irán y Bélgica, y había un paralelismo clarísimo entre la estrategia de Irán en ese encuentro y su doctrina militar. Todo gira en torno a la supervivencia. Y esa era una doctrina muy sabia frente a un imperio estadounidense que simplemente no tiene la voluntad política, ni siquiera para debilitar la capacidad de disuasión de Irán. No hay voluntad política en casa. No había municiones suficientes. Y eso deja a Israel solo. Ahora Israel está más expuesto que probablemente en cualquier otro momento desde la crisis de Suez y la guerra de 1956. Y eso significa que el movimiento sionista también queda expuesto. Todo lo que dicen se estrella contra la dura realidad que vive el 99% de la gente en Estados Unidos y en todo el mundo. Una calamidad económica provocada por su guerra. Y cada vez más personas se están dando cuenta de que, en esencia, esta fue una guerra sionista. Los sionistas no entienden esto. No entienden por qué todo el mundo está enfadado con ellos. De hecho, lo ven como una forma de persecución, como antisemitismo, y no están afinando su mensaje, no lo están mejorando. No son capaces de afrontar que un alcalde popular de Nueva York, como Mahmoud Mamdani, haga campaña abiertamente contra AIPAC. Cada vez hay más candidatos en Estados Unidos que hacen campaña contra AIPAC. El nivel de oposición a Israel en las encuestas de Pew y Gallup está subiendo ahora mismo a niveles récord. Es como, creo que, más del 80% de los demócratas registrados se oponen a enviar ayuda a Israel en este momento. El público estadounidense quiere cortar la ayuda a Israel. Y los tentáculos del lobby israelí y del movimiento sionista en su conjunto
no son capaces de ajustar su mensaje ni de afrontar esta realidad. Dentro de la inteligencia israelí, en el aparato de inteligencia militar, sin duda están intentando asimilar algunas de las lecciones de esta guerra, pero no tendrán la capacidad militar suficiente para enfrentarse a Irán por sí solos. Por eso, el director saliente del Mossad, David Barnea, ha filtrado detalles sobre lo que su unidad dedicada a Irán había estado haciendo para provocar un cambio de régimen, y llegó a predecir que el Mossad seguiría intensificando sus actividades de desestabilización dentro de Irán y sus operaciones encubiertas para provocar disturbios que lleven a un cambio de régimen, asegurando incluso que lograrán ese cambio antes de que acabe el año. Una vez más, creo que se trata de otra predicción falsa para justificar sus prioridades burocráticas y conseguir su presupuesto, y también para mantener a Estados Unidos hipnotizado por el aura de la inteligencia israelí. Pero de nuevo, no tienen una estrategia clara allí. Creo que Israel seguirá adelante con actividades de desestabilización. Puede que intenten iniciar otra guerra, quizá después del Mundial, y que den por hecho que Estados Unidos se unirá a ellos, como hizo durante la Guerra de 12 días, para rescatarlos. Esa guerra aumentaría la presión sobre Donald Trump para que actúe, y no está claro si esta vez los rescatará o si hará como hizo Nixon en la guerra del 73. Pero hay algo para lo que no tienen ninguna estrategia, para lo que no están preparados y que no pueden soportar en absoluto: la pérdida del apoyo del público estadounidense y de sectores cada vez mayores dentro del propio establishment político de Estados Unidos. La situación se ha vuelto tan desesperada que el Canal 14 de Israel, el canal de propaganda pro-Netanyahu, invitó al mago, mentalista y estafador israelí Uri Geller, quien afirmó que el cerebro de Donald Trump había sido hackeado por una sofisticada transmisión electrónica de Irán, y que por eso firmó el memorando de entendimiento. Eso te da una idea muy clara de cómo se está pensando ahora mismo en Israel, si es que a eso se le puede llamar pensar. No he visto esa historia. Es bastante extraordinario. Pero de nuevo, estamos dentro de Estados Unidos. Lo que resulta fascinante, sin embargo, es que con el tema de Israel siempre parece haber consenso. Republicanos, demócratas, todos lucharán por Israel hasta el final. Pero ahora, como dices, tienes a todos esos grupos pro-israelíes indignados porque el memorando de entendimiento se percibe como un enorme desacoplamiento. Y por otro lado, ves a la gente, sí, puedes incluir a J.D. Vance en ese grupo, pero en esencia, a los Tucker Carlson de América, los que defienden poner a Estados Unidos por delante de Israel. Como ves, Israel se ha convertido en un tema muy polarizado, parece. Pero ¿cómo encaja eso con la supervivencia del memorando de entendimiento? Porque claro, hay muchos dentro de Estados Unidos que querrían sabotearlo. Supongo que Israel también querría hacer lo mismo. Y creo que los iraníes ya se han dado cuenta. Saben, creo yo, lo que Washington planea hacer. Simplemente arrastrarlos, ir diluyendo el acuerdo poco a poco y al final no aplicarlo. Parece que eso es lo que va a pasar. Pero ya demostraron que estaban dispuestos a retirarse en cuanto Trump empezó a amenazarlos. Así que parece que se están preparando para eso. Sí, bueno, creo que esto es más un punto de inflexión histórico que una señal real de algún acuerdo concreto. Y que el proceso de disolución de Israel, o al menos de la disolución del excepcionalismo israelí en la vida estadounidense, se está acelerando rápidamente. Eso es todo lo que podemos decir. Pero estoy de acuerdo contigo. El memorando de entendimiento acabará diluyéndose. Y la clave para que Israel lo deshaga está en el Líbano. Por eso están escalando de forma constante allí. Nuestro corresponsal en The Gray Zone, Wyatt Reed, estuvo en el sur entrevistando a personas que intentaban volver a los escombros de sus casas, y muchos tuvieron que dar marcha atrás porque Israel seguía intensificando los ataques
y estaba cometiendo nuevas masacres, matando a decenas de personas cada día. enacting new massacres, killing scores of people a day. The action around the Ali al-Tahrir. La acción en torno a la colina Ali al-Tahrir, donde se dice que Hezbollah tiene una base y a la que Israel no ha conseguido llegar con sus columnas de tanques. Hay un tanque que, según se informa, sigue atascado al pie de la colina, con un comandante dentro y 3 soldados más. Ha sido tremendamente desmoralizadora para Israel. Eso provocó la diatriba en Twitter, o Exis, de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, que pidió hacer llorar a miles de madres libanesas por cada madre israelí que llora, y declaró que todo el Líbano debe arder. Esto dejó al descubierto el rostro más atroz de la coalición gobernante de Israel ante todo el mundo. Incluso el archisionista presentador de la CNN, Jake Tapper, se sintió obligado a condenarlo. CNN anchor Jake Tapper felt compelled to condemn this. This is what's being brought out. Esto es lo que está saliendo del alma de mente de Israel a través de sus fracasos en el Líbano. Pero tiene que permanecer en el Líbano ahora para sabotear el memorando de entendimiento. AIPAC, el principal brazo del lobby israelí en Estados Unidos, intentó presentar a esos 4 soldados israelíes invasores que trataban de atacar a Hezbollah dentro del territorio libanés como víctimas de un pogromo similar a la Noche de los Cristales Rotos, afirmando que Hezbollah simplemente mató a 4 judíos porque disfruta matando judíos. En realidad, están intentando despertar simpatía por los soldados israelíes invasores. Y cada vez que lo hacen en X, esas publicaciones reciben miles de respuestas que básicamente se burlan de ellos y los ridiculizan. No hay simpatía por lo que Israel está haciendo allí. There is no sympathy for what Israel is doing there. J.D. Vance was asked in Switzerland by A J.D. Vance le preguntó en Suiza a un periodista árabe sobre la ofensiva genocida de Israel en el Líbano, usando literalmente la palabra genocidio. Y J.D. Vance respondió que no. Sabes, antes habríamos visto a Joe Biden o a Barack Obama o a cualquiera de sus subordinados reprocharle al periodista por usar ese término. Pero J.D. Vance simplemente se encogió de hombros y dijo que nadie está haciendo más que ellos para intentar reducir la violencia en el Líbano. Y añadió que si se aplica el memorando de entendimiento, Israel va a tener limitaciones en el Líbano. Y eso sería un fracaso militar que podría resultar incluso más devastador para Israel que lo que fue Irán. than Iran was. Iran was a more catastrophic failure for the United States. Irán fue un fracaso aún más catastrófico para Estados Unidos. Pero a estas alturas, parece que es hacia ahí donde se dirigen, y que el Líbano será la pieza clave para desmantelar el memorando de entendimiento. Y en la medida en que Hezbollah siga causando bajas con drones FPV, con misiles Cornet y otras armas antitanque contra los israelíes, ese memorando seguirá en pie. Y solo un apunte rápido, ya que has mencionado a Tucker Carlson. Tucker Carlson, creo que ayer, en una entrevista en un podcast, dijo que había terminado con el Partido Republicano. Tucker Carlson procede del núcleo real del Partido Republicano, del sector más tradicional del partido. De hecho, hasta hace apenas unos años, no se le consideraba un extremista, ni alguien de la ultraderecha, ni un populista. Su padre fue una figura importante del Partido Republicano, sirvió como embajador en administraciones republicanas y tuvo una relación cercana con la administración de Reagan. Es decir, formaba parte de la élite del Partido Republicano. Y ahora él declara que ya no puede formar parte del partido porque, según dice, ya no sirve a Estados Unidos, sino que básicamente sirve a Israel. Tucker Carlson podría llegar a formar un tercer partido que incluyera a figuras como Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz y Thomas Massie, muchos de los que han sido apartados por el lobby israelí, pero que tienen mucho peso entre las bases conservadoras y también bastante respeto en lo que yo llamaría la izquierda populista, que el congresista Ro Khanna de California está intentando liderar en este momento, y probablemente se presente. Creo que se presentará a las primarias demócratas, así que digamos que lo hacen. So let's just say they do that. They're going to kneecap the Republican candidate. Van a destrozar al candidato republicano en 2028, a menos que ese candidato sea J.D. Vance.
con quien Tucker Carlson ha tenido una relación cercana. El hijo de Tucker Carlson trabajó con J.D. Vance hasta que lo apartaron por presión del lobby israelí. Pero tener a ese grupo, el grupo de Tucker, podríamos llamarlo así, obligará a J.D. Vance a adoptar una postura más dura contra Israel. Ojalá algo parecido ocurriera entre los demócratas, pero lo único que existe es el Partido Verde, al que los demócratas han conseguido mantener fuera de las papeletas, tanto a nivel nacional como en las elecciones estatales, la más reciente en la carrera por la gobernación de California, para evitar que haya cualquier freno a la locura pro-israelí del Partido Demócrata. Creo que se perfila una primaria de 2028 muy interesante en ambos partidos, porque la base ya no apoya a Israel, y lo único que queda es el soborno. Creo que un tercer partido haría mucho bien, la verdad, porque cuando tienes este sistema tan polarizado de dos partidos, es muy difícil que uno de los dos se desplace hacia el otro. Pero si aparece un tercer partido, ni siquiera tiene que ganar. Basta con que obligue a los demás a moderarse si quieren mantener su base electoral. Solo una última pregunta rápida. Dado que hay tanto en juego para Israel, podrían perder el apoyo incondicional de Estados Unidos, toda esa política de paz a través de la fuerza, basada en el enfoque de ruptura limpia, el concepto del Gran Israel, todo eso parece estar en riesgo ahora mismo. ¿Qué crees que podría hacer Israel en una situación desesperada? ¿Piensas que el uso real de un arma nuclear como muestra de determinación estaría completamente fuera de cuestión? Me cuesta imaginarlo. No los veo retrocediendo ni adaptándose a las nuevas realidades. Y eso lleva a la pregunta, ¿qué le queda entonces a Israel? Sí, esa es una gran pregunta. Y es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, porque cualquiera que esté prestando atención de verdad a esto y que todavía conserve su sentido crítico, entiende que Israel es un estado anacrónico. Es un estado colonial, de alta tecnología y con armas nucleares, que existe fuera de su tiempo histórico y al margen de la realidad de las relaciones internacionales normales, y que pretende desmantelar el derecho internacional como cuestión de supervivencia. No tiene fronteras, quiero decir, se niega a fijarlas, y ocupa de forma permanente a millones de personas, que de hecho constituyen la mayoría entre el río y el mar. Así que este estado desquiciado y fuera de control, para mantener su carácter etnosupremacista, es propenso a cometer actos terribles y capaz de cualquier cosa. No creo que hayamos visto aún lo peor de lo que Israel es capaz. Ha presumido de su capacidad para infiltrarse en equipos de comunicación domésticos comunes como buscapersonas o teléfonos móviles y convertirlos en explosivos. Así que, ¿qué hará cuando se vea acorralado? ¿Recurrirá a asesinatos de dirigentes que no pertenecen a grupos de resistencia no estatales como Hezbollah o Hamas? ¿Ya lo ha hecho? ¿Empezará a volverse violento contra miembros de los medios de comunicación? ¿De qué es capaz realmente? No quiero especular. Solo sé que eso es lo que mucha gente se está preguntando ahora mismo, a medida que Israel se muestra cada vez más desesperado. Y vemos, por ejemplo, a un antiguo portavoz del ejército israelí en lengua persa declarar que Estados Unidos necesita un nuevo Pearl Harbor para entender lo que está en juego. Eso, ya sabes, debería hacernos pensar en lo que son capaces de hacer. Pero lo que están haciendo ahora mismo es intentar despertar simpatía inventando falsos casos de antisemitismo, hasta el punto de que en las últimas 24 horas más o menos, algunos sionistas canadienses destacados han estado deseando que el autor del tiroteo de Montreal, del que se dice que era, bueno, es una forma un poco burda de decirlo, pero algo así como un incel que odiaba a las mujeres o resentía que las mujeres no estuvieran disponibles para hombres como él, fuera en realidad un antisemita que salió a disparar contra judíos.
y están haciendo todo lo posible, en contra de todas las pruebas, para convencer al público de que ese tirador quería matar judíos. Igual que AIPAC intentó presentar a los soldados invasores del IDF en el Líbano como víctimas de una especie de Kristallnacht y asesinados por ser judíos. Y luego está todo este fenómeno global, desde Australia hasta el Reino Unido. Quiero decir, se da sobre todo en los países de la Commonwealth, Australia, el Reino Unido y ahora Canadá. Allí están ocurriendo estos ataques antisemitas por encargo, en los que, en su mayoría, jóvenes de entornos pobres, gente del tipo lumpenproletariado, están siendo pagados en criptomonedas por actores extranjeros anónimos en línea para llevar a cabo ataques de bajo nivel, principalmente daños a la propiedad, frente a lugares de la comunidad judía, así como frente al consulado de Estados Unidos en Toronto. Y hay canales extraños en Telegram que se atribuyen la autoría de estos ataques bajo el nombre de algo llamado Ashab Yamin al-Islamiyya, o la mano derecha del Islam, y afirman que forman parte de la resistencia patrocinada por Irán. Y todo esto me parece muy turbio. Muy turbio, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2016 y 2017, una oleada de miles de llamadas automáticas antisemitas a centros judíos australianos en realidad se originó en Israel. Y un adolescente israelí fue detenido después de que la inteligencia australiana identificara al culpable. Pero de todo se culpa a Irán. El embajador iraní fue expulsado de Australia tras ser responsabilizado de esos extraños ataques de antisemitismo pagados. Keir Starmer también culpó a Irán de un apuñalamiento en Londres cometido por un hombre con problemas mentales que había atacado a 2 judíos después de apuñalar a su compañero musulmán. Se culpa a Irán, pero Irán no gana nada con esto. Irán no obtiene ningún beneficio. Solo adquiere beneficios de esos extraños errores de antisemitismo pegados. Y es el país con una larga historia de ataques de falsa bandera. Por ejemplo, el bombardeo de sinagogas en Irak para obligar a la comunidad judía iraquí a trasladarse a Israel a comienzos de los años 50, crímenes que fueron documentados y confirmados por el historiador revisionista israelí Avi Shlaim, o el caso Lavon en Egipto, que en realidad acabó con la comunidad judía egipcia y preparó el terreno para la guerra de 1956. Es Israel. Así que tenemos que preguntarnos de qué son capaces ahora que cada vez están más acorralados. Y tenemos que documentarlo y presionar a nuestros líderes para que hagan algo que frene a este estado psicótico. Y creo que una idea que propuse en una entrevista que hice esta semana o la pasada, ya ni lo recuerdo, es una campaña llamada Unidos contra un Israel nuclear. Fue en todo Estados Unidos, la campaña Unidos contra un Irán nuclear, dirigida por intermediarios israelíes como Jason Brodsky. Había grandes carteles en Times Square, pero Irán ni siquiera tenía un programa nuclear activo. Israel, en cambio, tiene un programa nuclear secreto. Su llamada opción Sansón, con la que podría usar directamente ese programa nuclear como chantaje contra Occidente, está bien documentada. Y ha llegado el momento de educar al público sobre la amenaza que representa Israel. Es una amenaza apocalíptica. Y también explicamos por qué es necesario desmantelar su sistema de apartheid, que en realidad está en el centro de la crisis económica global que está afectando a casi todo el planeta en este momento. Bueno, Max, muchísimas gracias por sacar un rato de tu agenda tan apretada. Dejaré un enlace a The Grey Zone en la descripción. Así que, muchas gracias. Sí, tenemos un nuevo artículo sobre esos ataques de mercenarios en The Grey Zone. Podéis encontrarlo en thegrayzone.com. Yo me envío un enlace a eso. Gracias. Muchas gracias.